Bueno, buenas tardes. La idea de hoy es que podamos revisar algunos de estos ejercicios que han realizado en la práctica de sucesiones aritméticas y si todavía no los han podido realizar, darle algunos indicadores, indicios para que lo puedan hacer. Recuerden que lo que vimos hasta acá es de la unidad número 5 de sucesiones. Hasta ahora solo vimos sucesiones aritméticas. Vamos a ver dos tipos de sucesiones. Hasta ahora solo vimos las aritméticas. ¿Qué información tenemos que tener claro a este momento? Primero, ¿qué es una sucesión? Tener idea de que una sucesión es un listado de números, un listado infinito de números, que esos números guardan entre sí una relación, hay una correlación entre ellos, ¿sí? Y que hay muchos tipos de sucesiones. Nosotros vimos solamente las sucesiones aritméticas, ¿por qué son aritméticas? Bueno, tienen una determinada relación, ¿sí?, que se tiene que cumplir entre los términos para que nosotros podamos decir que es una sucesión aritmética, y a partir de la clase del miércoles vamos a ver cuál es la relación de otra sucesión que es la geométrica. Pero particularmente esta práctica, la práctica que vamos a repasar ahora, es sobre la primera parte, ¿sí?, cuando ya definimos qué era una sucesión aritmética. Entonces, la próxima pregunta es, ¿qué es una sucesión aritmética? Es una sucesión, bien, ¿y en qué se caracteriza? ¿Sí? ¿Qué la distingue a la sucesión aritmética? La distingue que siempre va a haber una diferencia que llamamos D, que es constante, y esa diferencia constante la obtenemos entre la diferencia como resta, ¿no?, entre dos términos consecutivos. O sea, ¿cómo podemos decir que una sucesión es aritmética? Si la diferencia o resta entre dos términos consecutivos de una sucesión siempre me da el mismo número y es constante. Eso es lo que me distingue de una sucesión, me diferencia de una sucesión aritmética. A su vez, de las sucesiones aritméticas hablamos de dos ecuaciones. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta hasta acá, lo que yo recuadré en rojo, son las tres ecuaciones que vamos a relacionar con sucesiones, o sea, y vamos a utilizar para resolver los ejercicios. No hay otras para sucesiones aritméticas, ¿sí?, de lo que nosotros vimos y de lo que vamos a ver. Dijimos, siempre va a haber una diferencia, ¿sí?, como resta de un número D que va a caracterizar a esta sucesión aritmética, dado por la diferencia de dos términos consecutivos. ¿Qué significa? Que no tomo el primer término y el quinto término, sino por dos términos consecutivos. Esa es la primera. La segunda me habla del término genérico. ¿Por qué genérico? Y porque estamos diciendo que una sucesión es un listado infinito de números. Entonces, nunca voy a llegar al último número. Va a haber un término ubicado en la primera posición, que es el 1, en la segunda posición, que va a ser mi A sub 2, en la posición, ¿cómo digo? Una posición genérica que desconozco. Bueno, por eso usamos el n, porque es una posición que no sabemos en qué ubicación está, ¿sí? Ahí vamos. Que es el término genérico n, ¿sí? ¿Y qué posición es esa? ¿Está después del 50, después del 80, después del 3 millones? N puede ser cualquier posición. Por eso la definimos en forma genérica, ¿sí? Es el A sub n. Ahora, fíjense que en el caso de la ecuación anterior apareció el A sub n más 1. ¿Y qué significa el A sub n más 1? Si yo no sé lo que es n, claro, yo no sé lo que es n, ¿sí? No conozco, no lo defino de entrada. Yo no sé si es 20, 30 o 5 millones. No lo conozco. Pero si en esta sucesión, que voy a tener un primer término, un segundo término, un tercer término y así,
voy a tener un término genérico, a sub n, que no sé cuál es la posición, pero sí sé que las posiciones, ¿sí?, son sucesivas, se van aumentando en 1. Esta es la primera posición, el término, el valor de la sucesión en la primera posición. Esta es la segunda posición, este es mi tercer término, la tercera posición, y va a haber una posición enésima. Si yo voy a tener una posición enésima, por más que no sepa cuánto vale n, puedo aseverar de que va a haber una posición en la que este número lo pueda sumar en 1. Como fui del 1 al 2, de la posición 2 a la 3, de la 3 a la 4, de la 10 a la 11, de la 30 a la 31, si esta es mi posición enésima, el término siguiente seguro va a estar en la posición n más 1. Pero ¿y si n vale 1.000.000? Si n vale 1.000.000, este va a estar en la posición 1.000.001. Si n vale 20, este va a estar en la posición 21. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este listado de números está en forma ordenada, ¿sí? No son números al azar y tienen una relación entre sí. El tipo de relación que tengan entre sí me va a definir qué tipo de sucesión es. En este caso nosotros vimos la aritmética. Para que se cumpla que esta sucesión genérica que yo planteo acá sea aritmética, lo que se tiene que cumplir, ¿qué es? Lo que acabamos de decir, que la diferencia entre dos términos sucesivos tiene que ser constante. Esto quiere decir que este menos quién, para hallar la diferencia, si tomo a sub 2, ¿qué le tengo que restar? ¿A sub 1 o a sub 3? No, si yo tomo a sub 2, le tengo que restar siempre el anterior. No es porque tome la sub 2. Cualquier número que yo tome, siempre le resto el anterior, ¿sí? Por eso es la resta, ¿sí?, es la diferencia entre dos términos consecutivos. Y el de mayor posición menos el de menor posición sería. De atrás para adelante, ¿sí? Bueno, esto como súper repaso de las sucesiones aritméticas. Vamos a ver de los ejercicios que tenían para hacer, vamos a tomar así al azar algunos puntos. Por ejemplo, en el ejercicio 8C, ¿sí?, les pedía demostrar que la sucesión es aritmética, encontrar el primer término y encontrar la diferencia común. Claro, como el ejercicio ya me dice que es aritmético, ¿sí?, entonces ya sé que va a haber una diferencia. Puede ser que me plantee una sucesión y me pida averiguar, pero bueno, no es el caso. Lo que me dice es demostrar que es aritmética. ¿Cómo lo demuestro que es aritmética? Para demostrar que es aritmética, lo puedo probar, digamos, con números rápidamente para ver efectivamente si es. Bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Qué me está dando acá? Me está dando una sucesión, que en este caso se llama t, ¿sí?, que está definida por un número 6 menos 2 por n. Bien, habíamos dicho que n, ¿qué era? N me indica una posición genérica, ¿sí?, que no conozco. Por eso este es el término genérico. Cuando hablamos de término genérico de una sucesión, es una expresión en la que no solamente tengo un número, no tengo un 6 solo, o un 20, o un 35, no. Tengo una expresión en la que aparece la n. Si no aparece la n, no es el término genérico de la sucesión. ¿Cómo puedo saber cuál es, por ejemplo, el primer término? Si n es la posición, ¿sí?, ¿cómo hago para saber cuál es el primer término? ¿Cuánto debería valer este n? Debería valer 1. Quiere decir que para saber cuál es la primera posición, la primera posición es 1. Pero ¿cuánto va a valer mi primer término? Reemplazo n por 1. Entonces, en esta sucesión voy a tener 6, que no cambia, menos 2 por la posición. Esta sucesión me está dando esta información. Me dice
Para saber cuál es el valor del término, agarrás el número 6 y le restás 2 veces la posición del término que vos querés encontrar. Ok, yo quiero saber la posición 1, quiero saber cuánto vale mi término, el término de la sucesión en la primera posición, o sea, el primer término. ¿Cómo lo defino? Como 6 menos 2 por 1. 6 menos 2, 4. Mi primer término es 4. ¿Y cuál sería mi segundo término? Porque, ojo, si yo para demostrar que es aritmética tengo que saber a ojo, o sea, por lo menos en los primeros indicios, tengo que ver cuál es la diferencia entre dos términos. Entonces, no me sirve encontrar el término 1, el 10, el 15. No, encontremos los primeros 3 términos para ver si hay una relación. Si vemos que la diferencia entre esos 3 términos es constante, podemos decir que se va a cumplir y que efectivamente es aritmética. ¿Sí? Bueno, ¿cómo averiguo el segundo término? Bueno, uso esta fórmula que me da de la sucesión. 6 menos 2 por 2. 6 menos 4, 2. ¿Cómo sería el tercer término? 6 menos 2 por tercera posición, 0. Bien, ¿y cuál es el próximo paso entonces para ver si tiene relación o no, si efectivamente es una sucesión aritmética? Vamos a nuestro cuadro de sucesiones aritméticas. Me dice que tiene que haber una diferencia y esa diferencia tiene que ser constante entre un término y el anterior. Quiere decir que si yo hago el tercer término menos el segundo, tiene que ser igual al segundo término menos el primero, y esa va a ser mi diferencia, que es un número constante. A ver, ¿cuál es el tercer término? 0 menos el segundo término, 2. Segundo término 2 menos primer término 4. Y esto tiene que ser constante. 0 menos 2, menos 2. 2 menos 4, menos 2. Quiere decir que la diferencia de esta sucesión es constante, siempre vale menos 2. Nosotros lo probamos en 3 términos, ¿sí? Podríamos haberlo probado más. Siempre vale menos 2 y es constante, ¿sí? No depende de ninguna variable. Básicamente lo que estoy diciendo es que no se me queda la n, no dice menos 2 más n. ¿Sí? La n no aparece, la diferencia es constante, entonces puedo decir que es una sucesión aritmética. Esto es verificarlo con los números, pero ya habíamos visto que para hacer una verificación genérica, ¿sí? Lo que debemos demostrar es encontrar la diferencia entre dos términos consecutivos expresados de esta forma. A ver, el término genérico yo ya lo tengo expresado, es 6 menos 2n. Para llevarlo a este caso, para hacer una demostración, bueno, no me sale la palabra, empírica, digamos, sería encontrar el término t en n más 1. ¿Cuál va a ser el término en n más 1? Dijimos que n era la posición, que estaba en la posición enésima. Bueno, ¿cuál va a ser el valor del término genérico en una posición más de la posición n? En un puesto más. Donde está la n, reemplazo por n más 1. T en n es esta expresión. T en n más 1 va a ser 6, que es independiente de la n, menos 2 por n más 1. ¿Esto lo podemos expresar de otra forma? Sí, vamos a intentar reducirlo un poquito. Si se puede, y se va a poder. 2 por n es 2n, con el menos 2n. Menos 2 por 1 es menos 2. 6 menos 2n menos 2 quiere decir que mi término genérico en la posición n menos 1 es 6 menos 2 es 4, menos 2n. Este es mi término genérico en la posición n más 1.
y este era mi término genérico en la posición enésima. Para hacer la demostración, ¿sí?, de que esta es una sucesión aritmética, esta sería una demostración intuitiva para mí, rápida, para ver con los números si es. La demostración que realmente se toma en los parciales y en los finales y vale, digamos, es esta demostración. Tomar, en este caso, porque hablamos de sucesiones aritméticas, verificar o no, o refutar que la diferencia es un número constante, diferencia dada como la resta entre un término y su consecutivo anterior. Vamos a verificar a ver si nos da un término constante o no. Tomo el a sub n más 1, en este caso es mi t n más 1, que es 4 menos 2 por n. Bien, a este primer término le tengo que restar mi a sub n, en este caso t sub n, que es 6 menos 2 por n. Bueno, vamos a trabajarlo a ver qué nos da. Tengo 4 menos 2n, hago distributiva del signo, menos 6, menos y menos más 2 por n. Esta expresión con esta expresión se me simplifican, menos 2n más 2n se me simplifican, y me queda 4 menos 6, que es menos 2. Bien, lo que descubrí acá, lo que verifiqué, es que esta es una sucesión aritmética. ¿Por qué? Porque no depende de ninguna variable. La diferencia es un valor constante. Y no solamente que descubrí que es una sucesión, o sea, verifiqué que es una sucesión aritmética, sino que estoy verificando o estoy afirmando de que la diferencia es menos 2. ¿Es la diferencia a la que habíamos llegado reemplazando con los números? Sí. Esto me sirvió entonces intuitivamente para darme cuenta si tenía que llegar a que era aritmética o no, ¿sí?, a través de los números, y también encontrar cuál es la diferencia. Recuerden que en este caso, cuando la diferencia es negativa, lo que estoy de lo que estoy hablando es de sucesiones decrecientes, ¿sí?, porque es negativo precisamente. Bien, otra cosa, otro tip importante en estos casos es, fijémonos, por ejemplo, ¿a qué llegamos con la diferencia? La diferencia que tiene que ser menos 2. Ese menos 2, ¿lo encuentran en alguna parte dentro de mi término general? Ese menos 2, fíjense que está multiplicando a la n. ¿Y es casual o no? Bueno, verifiquen en el resto de los ejercicios a ver si tiene relación con la diferencia o no.